tiene que quedar claro que el diagnóstico de COVID netamente es clínico. Los exámenes auxiliares van a apoyar al diagnóstico que nosotros estamos realizando. Entonces, esta norma pretende estandarizar ese manejo programático en condiciones de programa del COVID para poder estandarizar nuestros procedimientos, ¿cierto? Tener un manejo estándar en los pacientes, que podamos detectarlos tempranamente, y es así que nosotros podemos mejorar y evitar que lleguen a formas moderadas o graves. Como ya lo dije, las pruebas de laboratorio van a confirmar o descartar los casos, pero lo que es mandatorio es el manejo clínico o el diagnóstico clínico. Hay 3 definiciones clínicas de caso de acuerdo a la norma 139. Se define como caso leve, caso moderado y caso grave. Estos 3 casos refieren toda infección respiratoria aguda. Por lo tanto, en el primer caso, que es el caso leve, esta infección respiratoria aguda puede estar acompañada por al menos 2 de los siguientes síntomas que están redactados en esta diapositiva, que son tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre y congestión. Este caso leve no requiere hospitalización y debe realizarse el aislamiento domiciliario y el seguimiento respectivo, porque es un paciente que esté estable y yo lo puedo monitorizar vía control remoto o vía realizando las visitas domiciliarias, pero en formas espaciadas. Más adelante vamos a hablar sobre ese tema, pero lo cierto es que tiene que tener un seguimiento diario a través de la vía telefónica. En el caso moderado, vuelvo a repetir, es todo paciente con infección respiratoria aguda que cumple los siguientes requisitos: disnea o dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria más de 20, alteración de la conciencia, hipotensión arterial, signos clínicos y radiológicos de neumonía, y hay un recuento linfocitario menor a 1000 microunidades por litro. El caso moderado en esta clasificación que se ha dado requiere una hospitalización. Entonces, el caso leve es un manejo domiciliario, el caso moderado es un manejo hospitalario, y obviamente el caso grave es aquella infección respiratoria aguda grave que presenta sepsis o falla respiratoria, con los criterios que están ahí detallados, 2 o más de ellos: frecuencia respiratoria incrementada, alteración del nivel de conciencia, la presión arterial sistólica menor a 100, la presión oxígeno menor a 60, signos clínicos de fatiga muscular, aleteo nasal, uso de músculos accesorios, desbalance tóraco-abdominal, que presentan los pacientes por el problema respiratorio que tienen, y obviamente un examen de laboratorio adicional que es el lactato sérico. Este caso severo obviamente requiere de cuidados críticos por la presencia de estos signos de sepsis y por la falla ventilatoria. Lo que se pretende es que nosotros encontremos tempranamente a los sintomáticos respiratorios y evitemos que pasen a caso moderado o a caso grave, obviamente diagnosticando tempranamente este tipo de pacientes y teniendo en cuenta los factores de riesgo y los signos de alarma. Por eso es muy importante, y puse bastante hincapié en el tema de los factores de riesgo y los signos de alarma, porque eso nos va a permitir monitorizar a nuestros pacientes, ¿no es cierto?, vía telefónica y también cuando se hagan las visitas que correspondan. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para atención de esta muestra? Todo caso que cumpla con la definición epidemiológica de caso sospechoso, de acuerdo a la alerta epidemiológica vigente. Para nada colinda con la alerta que emite la Dirección General de Epidemiología. Por eso que se ha dejado en esta diapositiva y en la presente norma este párrafo donde de una u otra forma, ¿no es cierto?, las alertas que puedan ser van cambiando de acuerdo al escenario epidemiológico que se presenta, no colinde con lo que vamos diciendo.
El otro criterio es todo caso que cumpla con la definición clínica de caso moderado y severo, que esos principalmente van a estar en las áreas hospitalarias, y obviamente el personal de salud o trabajador de salud con síntomas respiratorios. Esos son los criterios de inclusión para la obtención de muestra. En esta diapositiva es un algoritmo para poder socializar cuál es el proceso de poder indicar las pruebas rápidas, a quiénes se les tiene que hacer y a quién se le hace la prueba rápida y a quién se le pide el PCR. Inicialmente, todos los casos sospechosos han estado accediendo al PCR. Hemos tenido problemas, ¿no es cierto?, en respuesta de los resultados, porque la PCR también toma su tiempo de elaboración de la metodología, y adicionalmente también a ello hay un tiempo para que pueda ser colgado al sistema. Entonces, en base a eso y en virtud a ello, también se ha adquirido las pruebas rápidas que ya están distribuidas a nivel nacional, que muchos de ustedes probablemente ya las han visto, y se ha distribuido a la red del MINSA, del Ministerio de Salud, se ha distribuido a Seguridad Social a nivel nacional, se ha distribuido a las Fuerzas Armadas, se ha distribuido a los institutos penitenciarios y se ha distribuido a la Policía Nacional del Perú. Entonces, cada grupo, cada institución, cada subsector, en el caso de las últimas que he mencionado, tienen población cerrada, tienen población cautiva, y nosotros tenemos que ver con la población general. Entonces, de acuerdo a esta diapositiva, nosotros a estos casos leves, moderados y graves que clínicamente hemos identificado, vuelvo a recalcar, es clínicamente, los contactos de estos casos leves, moderados y graves, que pueden ser los contactos domiciliarios o los trabajadores de salud, van a tener acceso a esta prueba rápida, siempre y cuando cumplan con esas definiciones clínicas y operacionales. Si esta prueba rápida sale positiva, yo inmediatamente tengo que hacer el aislamiento correspondiente y el manejo, ¿no?, que corresponda de acuerdo a la definición clínica. Entonces, estos de acá, de todas maneras, estos pacientes tienen que tener ese aislamiento y el manejo que corresponda, si es aislamiento domiciliario o si es manejo hospitalario. Si yo tuviera una prueba rápida negativa, pero que tienen estas condiciones, estos factores de riesgo que ya hemos hablado, ¿cierto?, yo tengo que seguir haciéndole el seguimiento, porque puede ser un contacto de alguna persona que haya venido de afuera, puede ser un contacto de un caso positivo de COVID, etcétera, de acuerdo a las definiciones operacionales de la alerta 14, que hasta ahora está vigente, creo que ya está por salir la alerta 15, o si no ya salió, pero para nada colinda con eso. En este sentido, si yo tengo una prueba rápida negativa y mi paciente es un caso moderado y grave, es un caso leve con factores de riesgo, quiere decir mayor de 60 años y o que tengan comorbilidad, y obviamente los trabajadores de salud estamos expuestos por la atención directa que tenemos con el paciente, voy a realizarle una PCR, ¿no es cierto? PCR porque tiene que ver mucho con el inicio de la enfermedad, con la carga viral y con la generación de anticuerpos. Si este PCR me sale positivo, le hago el aislamiento y manejo correspondiente. Si me sale negativo, tengo que seguir haciendo un monitoreo y seguimiento del caso. Si yo me voy a este segundo grupo, donde son los casos leves sin factores de riesgo, contactos sin factores de riesgo, pero que cumplen con las definiciones operacionales, yo tengo que aislarlo y repetirle la prueba en una semana. Entonces, acá básicamente estamos viendo a quiénes se les va a hacer las pruebas rápidas y a quiénes se les va a hacer las PCRs. Recordemos que las PCRs miden el ARN, ¿no es cierto?,
y las pruebas rápidas están midiendo los anticuerpos. Ambas pruebas se complementan, no es que una sea mala o una sea mejor, ambas se complementan. Y hay los periodos de la enfermedad, que ya bastante lo hemos hablado, ya bastante se ha explicado. En sus días iniciales la carga viral aumenta, y más o menos entre el cuarto, quinto, sexto día, esa carga viral alta, si yo le tomo el PCR, me va a salir positivo, porque va a medir el ARN de esos virus. Si yo le tomo en el primer y segundo día, ¿no?, de iniciado la enfermedad, probablemente ese PCR me salga negativo. Y es que ha pasado en los hospitales, donde han estado a la espera de los resultados del PCR, llegaron las pruebas rápidas y le tomaron la prueba rápida para determinar. El PCR salía negativo y la prueba rápida salió positiva. ¿Y por qué salió positiva? Porque ya había pasado los 7 días de enfermedad de la carga viral y al séptimo día, octavo día, empiezan a crecer los anticuerpos, el cuerpo lo genera, ¿no es cierto? Y entonces es en ese momento que con las pruebas rápidas, cuando le tomo la muestra al paciente, me va a salir positivo. Y eso también tiene su periodo. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Mientras una mide anticuerpos y la otra mide el ARN, no es que una sea mejor que la otra. Ambas se complementan. Y eso tiene que estar claro para poder hacer el seguimiento de nuestros pacientes. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora al flujo de atención de pacientes sospechosos. Aquí está una doctora del equipo de laboratorio de virales, que está haciendo la capacitación en servicio al equipo de laboratorios, enfermeras, de la red Rebagliati. Muy bien. Hay 3 ingresos que nosotros tenemos que ver. Uno es el call center, que todos ustedes han escuchado, que es a través del 113. Salud también tiene su call center. Las DIRESAs y las DIRIS también tienen sus teléfonos propios, etcétera. Y estos pacientes van a llamar. Hemos visto que este call center también está saturado. No necesariamente hemos podido de repente responder. Ha mejorado porque ha fortalecido en recurso humano, pero igual es indispensable, ¿no? Y es bueno que cada DIRESA tenga también su call center y que coordine, ¿no es cierto?, con InfoSalud para poder ingresar los datos de la persona que está captando en el sistema y en el aplicativo general que se tiene. Entonces, los ingresos que vamos a tener para poder tratar los diferentes casos son 3. El call center, los establecimientos de primer nivel de atención, porque muchos de ellos están abiertos con piquetes o con brigadas del establecimiento, y los hospitales. Vamos a hablar entonces ahora de los establecimientos del primer nivel de atención. Todo establecimiento de salud, de los diferentes niveles, de los que han sido designados, tienen que tener un flujo diferenciado, un triaje diferenciado. Por ese triaje, el paciente, desde que ingresa al establecimiento de salud y refiere síntomas respiratorios, desde la vigilancia se le tiene que ofrecer una mascarilla. Ahora, ¿qué tenemos a favor? Que ha salido un decreto supremo hace poco donde hace el uso obligatorio de la mascarilla. Entonces, nadie, absolutamente nadie, debe transitar si no tiene la mascarilla colocada. Ese es un punto a favor. Ingresa el paciente al establecimiento de salud, se le evalúa y se hace el triaje diferenciado. Es un paciente sintomático respiratorio, ¿verdad? Tiene los factores de riesgo y tiene los signos de alarma. Yo le voy a ofertar esta prueba rápida que mide la IgM y la IgG. En ese sentido, yo voy a tener 2 resultados. Si es positivo, reactivo, y si es negativo, no reactivo. Si es positivo el paciente, y es un paciente caso leve, de acuerdo a los síntomas y signos que hemos descrito en las láminas anteriores,
Yo lo que voy a trabajar con él es el tema del aislamiento domiciliario y el seguimiento respectivo. ¿Cuántos días tengo que aislarlo? 14 días. Tengo que hacerle un seguimiento vía oral, por teléfono, ¿verdad? Lo voy a llamar y le voy a hacer 2 visitas en los 14 días. Al inicio, que he tenido el primer contacto con el paciente, y a los 7 días. ¿Eso que nos va a permitir? Monitorear si hay signos de alarma en estos pacientes para poder actuar tempranamente y poder hacer las referencias o las derivaciones que correspondan. Si yo tengo un caso positivo y de acuerdo a la clasificación clínica lo catalogo como un caso moderado o grave, inmediatamente debo referirlo al hospital que corresponda. Vámonos a este lado para ver los resultados de los casos negativos. Si sale un caso negativo y es un caso leve sin factores de riesgo, o sea que no es mayor de 60 años ni tiene comorbilidades, yo le voy a hacer el aislamiento domiciliario y el seguimiento respectivo. ¿Está bien? Durante 14 días vía telefónica y 2 visitas en esos 14 días. Pero como este paciente ha ingresado como sospechoso y probablemente haya estado en contacto con un COVID o haya viajado al extranjero o trabaje en el establecimiento de salud como personal de salud y ha estado en contacto con pacientes, yo no me voy a quedar tranquilo al salir el primer negativo, ¿verdad? En este caso leve, sin factores de riesgo. Sin embargo, lo voy a aislar, le voy a hacer seguimiento y a los 7 días le vuelvo a repetir la prueba para confirmar realmente si es un paciente COVID o no, o estoy descartando alguna otra patología. Por eso que es importante entender que entre el PCR y la prueba rápida se complementan. Por ejemplo, si yo evalúo al sospechoso, le hago la prueba rápida, tiene los factores de riesgo, me sale negativo, es un caso leve con factores de riesgo, dependiendo del día de la enfermedad, yo inmediatamente igual ese paciente tiene que hacer un aislamiento individual y se le tiene que hacer el seguimiento. Ese seguimiento que se realiza de acuerdo a norma es cada 72 horas y la vía telefónica es diaria para poder identificar los signos de alarma de acuerdo a cómo estamos hablando y haciendo el seguimiento al paciente. Pero a este caso sí le tengo que realizar una PCR, porque probablemente he tomado la muestra en un periodo donde recién está comenzando la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces no ha generado todavía anticuerpos. Pero como para mí la clínica es la que manda, es mandatoria, entonces es un sospechoso potencial, entonces tengo que hacerle el seguimiento y tomarle la prueba del PCR. Si yo catalogo, clasifico en un caso moderado o grave, tengo que referirlo obviamente al hospital que corresponda, coordino las ayudas necesarias a través de la red de ambulancias, ¿no? En este caso SAMU es el que está acá a nivel de Lima, de acuerdo a la directiva que ha salido, que apoya en estas referencias de estos casos. Pero como yo necesito trabajar y mientras más temprano encuentre a mis pacientes, mejor plan de trabajo voy a hacer con ellos, voy a tener un mejor seguimiento de los casos y voy a identificar tempranamente para que pueda ser trasladado a los niveles que correspondan. En todos estos casos, ¿no es cierto?, sea positivo o sea negativo, nosotros tenemos que realizar el estudio de contactos. ¿Qué quiere decir? Yo voy a un domicilio, ¿no es cierto?, de un caso sospechoso o viene al establecimiento de salud, me sale positivo, yo tengo que ir sí o sí al domicilio a constatar dónde vive y hacer también la prueba rápida a todos los contactos que han estado con este paciente. Dentro de esos contactos yo voy a tener probablemente contactos con síntomas y contactos sin síntomas. ¿Está bien? Y de repente alguno de ellos ya no va a ser solo un contacto, va a pasar a ser un caso, pero ha sido un contacto del caso inicial.
Entonces, por eso es importante realizar el estudio de contactos en la casa, identificar tempranamente a todos los casos, hacer la prueba rápida y hacer el seguimiento y teniendo en cuenta este fluxograma. Siempre tener presente, por favor, los factores de riesgo y los signos de alarma, siempre. La clínica es mandatoria, los exámenes de laboratorio nos van a corroborar realmente si es un paciente COVID o no es un paciente COVID. Esto es en el lado del ingreso a través de del sistema hospitalario o de los hospitales. Aquí estamos hablando de los establecimientos de segundo y tercer nivel. Tiene que haber una evaluación en un triaje diferenciado, todo el flujo tiene que ser diferenciado y debemos de tener claro que hay que diferenciar los ingresos al paciente. El flujo para los pacientes COVID y el flujo para los pacientes no COVID. Tiene que haber ese triaje diferenciado. Paciente ingresa al establecimiento de salud, ¿no es cierto? Ingresa al establecimiento de salud, tú ves desde el vigilante que tiene que estar capacitado, con síntomas respiratorios, le ofreces una mascarilla simple. Ahora no vamos a tener mucho problema en eso porque vuelvo a decir, y hay un mandato nacional que todos debemos usar mascarilla. Lo evalúa el médico y le hace la prueba rápida. Si sale positivo igual que el anterior, es un caso leve, lo va a referir a su domicilio con todas las orientaciones y consejerías que se le da. El paciente tiene que aislarse y hay que hacer el seguimiento. ¿Quiénes van a hacer el seguimiento? Las DIRIs, las jerezas, las direzas van a hacer el seguimiento de estos casos. Por eso que el hospital tiene que coordinar estrechamente con la direza, diris o jereza a través de epidemiología. ¿Para qué? Para que el equipo de la diris con los equipos de respuesta rápida puedan acudir al domicilio de este caso leve y hacer lo que corresponda al estudio de contactos, identificar los casos, hacerles la prueba de tamizaje y determinar el nivel de severidad que tengan. Obviamente el establecimiento de salud conoce bien su jurisdicción, tiene la sectorización, sabe qué familias viven ahí y puede ser mucho más fácil que ellos puedan identificar este tipo de pacientes y apoyados con estos equipos de respuesta rápida puedan hacer el cerco, ¿no es cierto? Y poder tamizar a todos los contactos que han estado con estos casos positivos. Si en el hospital es caso moderado grave, la hospitalización donde corresponda, hemos dicho que los moderados en hospitalización, los graves a las unidades de cuidados intensivos. Si en el hospital yo tengo un paciente negativo, pero que es altamente sospechoso por las características que nosotros ya hemos venido hablando, es un caso negativo y no tiene factores de riesgo, este paciente se va al aislamiento domiciliario, ¿no es cierto? Hay que hacerle el seguimiento diario, telefónico, y hay que repetirle la prueba en una semana, por las consideraciones que hemos visto de la carga viral y de la generación de los anticuerpos. Yo ese caso negativo, ¿no es cierto? Para mí es un caso leve, pero tiene factores de riesgo, igual que el anterior, yo le voy a pedir la PCR, obviamente lo voy a aislar al paciente, si está estable, puede ir a la casa, pero lo voy a monitorizar por teléfono cada 72 horas, voy a hacer la visita domiciliaria y la vía telefónica tiene que ser diaria. Si yo voy a un caso moderado grave que esté en el hospital internado, obviamente le voy a tomar la prueba del PCR y el manejo que corresponda. Entonces, si ustedes ven, el fluxograma es el manejo del caso clínico, es tan igual que el anterior, que es del ingreso por los establecimientos de salud. En este caso, para todos los casos leves que van a ser dados o referidos al domicilio para que cumplan la cuarentena o el aislamiento correspondiente, tiene que indicarse a la DIRI, jereza, direza, para que ellos a su vez organicen y activen los equipos de respuesta rápida
y puedan acudir a las zonas indicadas de acuerdo al domicilio consignado para poder hacer el estudio de contactos. Hay una resolución que también ha sido emitida, que es la 154, ¿no? Que habla de los viajeros. Ustedes saben que hay viajes solidarios que están ingresando al país, ¿no es cierto? Y cuando llega un avión, no llega pues con 10 personas ni 20, llega con 200 personas en promedio o 150, dependiendo de la capacidad. Y entonces, a través de la DIGER y la sanidad aérea en el aeropuerto, tienen que tamizarse todos los que ingresan, así como los que salen. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este aspecto, en el punto de embarque? Se hace el tamizaje por el personal de salud, que es considerado al caso sospechoso, al caso que está ingresando, que está viniendo del extranjero, que ha estado en los países donde hay COVID, bueno, ahorita es a nivel mundial, ¿verdad? Le toman la temperatura en ese momento, y esa temperatura, si es mayor de 38 grados centígrados, lo van a separar del grupo grande. Si son 200 pasajeros, 5 de ellos van a salir con temperatura positiva y 195 probablemente con temperatura negativa. A estos 5 le voy a realizar la prueba rápida en el aeropuerto. Si me sale positivo para COVID, si me sale positivo, y es un asintomático y o caso leve, ¿no es cierto? Yo voy a hacer un aislamiento temporal y le voy a hacer el seguimiento, el monitoreo semanal y 2 visitas dentro de los 14 días. Ese aislamiento temporal, acá en Lima, se están yendo a la Villa Panamericana, ¿está bien? Pero si yo veo ese caso positivo y está con signos clínicos de ser un caso moderado o grave, lo tengo que trasladar al establecimiento hospitalario que corresponda. Muy bien, vámonos a esos 195 casos o personas, ¿no? De ese avión que llegaron al país. ¿Qué voy a hacer con ellos? Temporalmente los voy a llevar a un centro de aislamiento temporal y que dentro de las 24 y 48 horas yo le voy a realizar la prueba rápida para identificar si hay algún paciente que tiene COVID. Pero como son altamente sospechosos porque vienen del extranjero, ¿no es cierto? Si este paciente me saliera negativo y fuera sintomático y lo clasifico como un caso leve sin factores de riesgo, hago el aislamiento temporal, le hago el seguimiento que corresponda y le vuelvo a repetir en una semana la prueba. Este aislamiento temporal o este paciente se va a quedar en el hotel porque se han asignado hoteles para que puedan hacer esa instancia o ese aislamiento temporal hasta que pueda tomarle la segunda prueba. Si este paciente sale negativo, es un caso leve con factores de riesgo, ¿no es cierto? De acuerdo a la clasificación, yo le voy a hacer la toma de muestra para PCR, lo sigo aislando y le hago el seguimiento. Si es un caso moderado o grave, le tomo la PCR, inmediatamente lo traslado al establecimiento hospitalario que corresponda. Entonces, si ustedes ven, el fluxograma después de la prueba rápida es igual, tan igual como los dos anteriores que hemos socializado, que hemos conversado, y lo que sí está cambiando en ellos es cómo ingresan al sistema de salud. Muy bien, dentro de la norma se tiene tratamientos específicos para COVID, y en este caso estamos hablando del fosfato de cloroquina, ¿no? Que equivale a 150 miligramos de cloroquina base, que es un primer esquema. La dosis, 500 cada 12 horas, por 7 a 10 días es vía oral. El segundo esquema de tratamiento es la hidroxicloroquina, 200 miligramos cada 8 horas de 7 a 10 días. Y el tercer esquema de tratamiento es la hidroxicloroquina más acitromicina, que está indicada por 7 a 10 días. La primera hidroxi, 200 miligramos cada 8 horas, la acitromicina, 500 miligramos el primer día, y luego 250 miligramos cada 24 horas. Todo esto es vía oral.
Estos 3 esquemas de tratamiento solo están asignados por ahora a los casos moderados y graves. Va a salir una actualización donde este esquema de tratamiento probablemente se amplíe para los casos leves. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la atención de los casos COVID en los servicios de salud. Todos los establecimientos de salud tienen que implementar áreas administrativas y asistenciales diferenciadas para estos pacientes COVID 2019 con la finalidad de poder reducir la exposición de los trabajadores de salud. Entonces, en el establecimiento de salud que está funcionando ahora, están poniendo o están teniendo piquetes de atención, no se está dando la consulta externa regular, por lo tanto, estamos a la espera de las urgencias que se puedan presentar. Entonces, en base a eso, la atención a distancia de pacientes con COVID 2019, ¿no es cierto?, se tiene que dar. Si un paciente o su cuidador requiere información, debe llamar al operador informativo, en este caso el 113, es salud, los otros números telefónicos oficiales de las DIRESAs, JERESAs, DIRIS, hay veces las municipalidades también están trabajando con esto para poder recibir esa asistencia a distancia y luego seguir el flujo consignado en el anexo número 3. Muy bien. Uy, ¿no quiere pasar? ¿Ok? Muy bien. Acá vamos a explicar un poquito y rápidamente cómo es el manejo de la persona cuando ingresan por los establecimientos del primer nivel de atención. Desde el triaje, desde el ingreso, desde el vigilante, tiene que identificar al paciente con sintomatología respiratoria, cualquiera que sea, en el punto de entrada al establecimiento de salud. Debemos entregarle una mascarilla quirúrgica descartable al usuario y a su acompañante. Si se puede, se tiene a la mano brindar el alcohol gel para la higiene de manos, dirigirlo al triaje diferenciado y a la atención de pacientes con IRA. Una vez que esté en el triaje, el médico que está asignado para el área COVID, porque ya hemos diferenciado en el establecimiento de salud los 2 ingresos, le va a realizar toda la anamnesis, el examen clínico, va a identificar esos factores de riesgo que hemos hablado, los signos de alarma y va a realizar la clasificación del caso. Si es leve, moderado y severo, y de acuerdo a eso va a definir el manejo de acuerdo al fluxograma del anexo número 4. Entonces, ese manejo, de acuerdo al fluxograma del anexo 4, está consignado en la norma técnica, y ya sabemos qué vamos a hacer en los casos leves, qué vamos a hacer en los moderados y severos. Obviamente estos 2 últimos tienen que ser referidos a los hospitales de mayor complejidad. Si el paciente presenta signos de alarma, ¿no es cierto?, derivar al establecimiento de salud y poder identificar si esos signos de alarma que presenta este paciente, que ha sido catalogado inicialmente como casos leves, que resulta del seguimiento que estamos haciendo a este paciente, lo debemos derivar, ¿no es cierto?, al hospital que corresponda. Hay que llenar la ficha del seguimiento clínico en el contexto de transmisión, que es el anexo 1, que más adelante lo vamos a ver, reportar al responsable de epidemiología para efectos de esta vigilancia epidemiológica, enviar la información a la DIRIS. Es importante contar con todos los datos y todos los casos, ¿no?, para ver cómo estamos actuando y cómo realmente se está comportando la situación epidemiológica de estos casos. Nos va a permitir hacer el cambio o girar el timón para mejorar las intervenciones. Hay una limpieza y desinfección de las áreas que se realizará de acuerdo a las pautas en el anexo 7, y hay el manejo de residuos generados que se va a realizar de acuerdo al anexo 9. Entonces, el manejo de la persona en establecimiento de salud, llega su mascarilla quirúrgica, el médico identifica factores de riesgo, lo clasifica, identifica signos de alarma, deriva al establecimiento de salud de mayor complejidad, tiene que llenar la ficha de seguimiento clínico,
reporta epidemiología, envía la información a la direza y va a tener en cuenta la limpieza y desinfección de las áreas de contacto de este paciente y el manejo de los residuos sólidos de acuerdo a los anexos que correspondan. Entonces, este es el manejo en el establecimiento del primer nivel de atención. En el segundo nivel de atención, similar en los primeros pasos al anterior, el paciente ingresa con sintomatología, se le ofrece una mascarilla quirúrgica, va a ir al triaje diferenciado, el médico evalúa, identifica los factores de riesgo, signos de alarma y clasifica el caso. De acuerdo a ello, ellos lo que van a hacer, o derivan al paciente, coordinan a través de la DIRIS, le hacen obviamente la prueba rápida, y lo derivan para que la DIRIS haga el seguimiento correspondiente de estos casos. Los otros pacientes que están clasificados como graves o moderados van a ser hospitalizados en las salas de aislamiento que cada hospital tiene, de acuerdo al manejo y protocolo que corresponde. Otra vez el hospital comunica al responsable de epidemiología para que pueda hacerse la vigilancia que corresponda y a su vez el estudio de contactos. El responsable del hospital de epidemiología coordina con la direza o jereza para poder garantizar que se haga este estudio. Y otra vez la limpieza y los residuos generados van a estar dados y se van a realizar de acuerdo a los anexos correspondientes. Muy bien. Este es el famoso anexo 1 que estábamos conversando, que es el seguimiento de los pacientes. Yo estoy en mi establecimiento de salud. Esta es como mi cartilla, mi tarjeta del monitoreo del paciente. El paciente ingresa, es un sintomático respiratorio, le hago la prueba rápida, me sale positivo, pero es leve. Y yo inmediatamente le aperturo esta cartilla y voy a colocar nombres, apellidos, DNI, día de seguimiento, las funciones vitales, los signos de alarma, signos y síntomas, los signos de alarma que están identificados en el extremo superior derecho, y tengo que colocar los contactos probables o los contactos que tienen que están viviendo con esta persona. Este anexo 1 se apertura por cada uno de los pacientes. Ahora, todos estos pasos que nosotros estamos hablando, vamos a ver más adelante, están incluidos dentro del aplicativo. Y eso lo vamos a ver. Pero tal y cual, donde no hay acceso al internet, donde tenemos problemas de poder llenar directamente en las tablets que han sido distribuidas, yo puedo llevar mi cartilla, que es la que les estoy mostrando en esta norma 139, para que de una u otra forma nosotros hagamos el seguimiento de nuestros pacientes, y coloquemos la visita domiciliaria que se hace, de acuerdo a si es leve, sin factores de riesgo, ¿no es cierto? Y el seguimiento telefónico. Y yo puedo preguntar, muchos de nosotros probablemente hemos atendido a familiares, amigos que han estado ansiosos porque piensan que tienen la enfermedad, y yo desde el teléfono puedo sentir si el paciente está agitado, si está tosiendo, y me puede decir si tiene dolor de garganta, etcétera, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros podríamos monitorizar en relación a los casos leves, y esta es la cartilla y el anexo 1 del que estamos conversando. ¿Qué pasa con la atención de trabajadores en salud? Todo trabajador debe ser vacunado contra influenza y neumococo. Todo trabajador que cumpla con la clasificación clínica del caso debe realizarse la prueba. Es decir, un trabajador de salud que haya estado en contacto con los pacientes y con el manejo, empieza con síntomas de resfrío, síntomas de procesos respiratorios, él es el primer candidato para poder hacerse la prueba rápida. ¿Está bien? Y esa prueba rápida se va a hacer de acuerdo al algoritmo 2 que está en la presente norma. Todo trabajador con síntomas de IRA debe de cumplir una cuarentena hasta el resultado de la prueba. Si el resultado es positivo, el trabajador debe suspender sus labores, comunicar al empleador y él tiene que darle las facilidades. Se notifica obviamente epidemiología y los contactos de ese trabajador o los contactos que han estado cercanos a ese trabajador también tienen que pasar por la prueba rápida,
y hacer la evolución clínica de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y de acuerdo a cómo se encuentren, el médico indicará la cuarentena correspondiente. Si el resultado es negativo, se realiza una evaluación individual del caso y el médico determina la conducta a seguir. Entonces, esto es un poco de lo que nosotros hemos plasmado, del manejo que se tiene que hacer en los trabajadores de salud, porque a su vez somos la primera línea y tenemos que cuidar, ¿no es cierto?, identificar tempranamente porque estamos expuestos a poder contraer la enfermedad. Recomendaciones de los equipos de pruebas rápidas. Hemos hecho una clasificación de acuerdo al área y al usuario para que pueda acceder a este proceso. Si, por ejemplo, viene un paciente sintomático respiratorio y un acompañante, yo le voy a dar una mascarilla quirúrgica simple. Porque como nosotros sabemos, el virus no es un virus que se eleva y que está en el medio ambiente, como un aerosol, así como está tuberculosis, ¿no es cierto? Es un virus pesado. Cae inmediatamente a las donde hay mesas, sillas, piso. Entonces, con la mascarilla quirúrgica, ¿qué es lo que se quiere? Que evite que se emita las gotitas al hablar o al toser. Y esa es una primera barrera que el paciente sintomático respiratorio lo tiene que tener. El personal de salud igual. Este virus es tan pesado, como vuelvo a decir, cae sobre las superficies, se hacen los fomites, y por eso que se dice que frecuentemente tenemos que lavarnos las manos por más de 20 segundos con agua y jabón, en su defecto el alcohol gel, para evitar, ¿no?, o minimizar el riesgo de contagio. Por eso se dice que no debemos tocarnos ni los ojos, ni la nariz, ni la cara, ¿no es cierto? Evitar ese tipo de contacto. Entonces, la mascarilla quirúrgica simple y el lavado de manos son medidas preventivas generales para todos. El segundo usuario es el personal administrativo y vigilancia, que tiene su uniforme de trabajo, que se le brinda la mascarilla quirúrgica descartable. El personal de salud que está en las áreas de atención del COVID-19 tiene que tener un gorro quirúrgico, las mascarillas quirúrgicas, los lentes protectores, el mandilón descartable y los guantes de látex. El Ministerio de Salud ha comprado una gran cantidad de dotación de equipos de protección personal. Ya han sido distribuidos a las diferentes DIRESas, JERESas, DIRIS a nivel nacional. Nosotros debemos hacer dos cosas grandes. Un uso racional de las pruebas rápidas, indicarlas estrictamente de acuerdo a la norma a quien corresponda. Y segundo, hacer el uso adecuado de los equipos de protección personal. Ustedes han visto en la televisión que hasta los policías están utilizando las mascarillas N95. Y no necesariamente ellos están en contacto directo, ¿no es cierto?, con los pacientes. Hay escasez de estos equipos a nivel mundial, todo el mundo está que lo solicita, y lo que hemos podido y el que el Ministerio de Salud ha conseguido y ha comprado es lo que se ha repartido a nivel nacional. Por lo cual, nosotros estamos pidiendo que se haga el uso racional de los mismos y que tomemos obviamente todas las medidas de barreras de protección. En el caso del personal de la salud, en las áreas de atención de COVID donde se generan aerosoles, llámese UCI, llámese cuidados intermedios, el área de hospitalización, el área de emergencia, el área de laboratorio, ¿no? Ellos tienen que usar su respirador N95, el gorro quirúrgico descartable, los lentes protectores con ventosa, el mandilón descartable, los guantes de látex, ¿no es cierto?, y un mameluco de protección. Entonces, en ese sentido, es necesario, por favor, que comprendamos esta clasificación mínima necesaria que las diferentes áreas o los diferentes usuarios tienen que tener. En ese aspecto, nosotros vamos a seguir insistiendo. Las DIRESas, JERESas han recibido los presupuestos para poder seguir adquiriendo lo necesario para poder dotar a nuestro personal de salud. Dos cosas les estamos pidiendo.
el uso racional de las pruebas, que cumplan estas definiciones operacionales y que se le tenga que aplicar o hacer el tamizaje a las áreas correspondientes. Vuelvo a decir que primera línea es el personal de salud que está en contacto con los pacientes COVID. Lo segundo, debemos hacer el uso racional de los equipos de protección personal. Tenemos que cuidar nuestros equipos de protección personal. Por ahí ya hemos visto que manos ajenas a los establecimientos de salud se están queriendo llevar los equipos de protección personal o en su defecto las pruebas rápidas. Tenemos que priorizar estas intervenciones de acuerdo a lo que nosotros estamos conversando y de lo que está descrito en la presente norma. Esto que ustedes ven acá, y lo van a ver de repente muy engorroso, ¿verdad? Es todo lo que nosotros hemos hablado en las láminas anteriores, pero que está basado en un aplicativo que se llama el SID COVID-19. Este aplicativo va a recoger todos los pasos que hemos redactado en las láminas anteriores y tienen formatos. Este sistema, ¿no es cierto?, se le ha aperturado para que puedan ser recogidos y llenados en tiempo real a través de las tablets. Por ejemplo, yo estoy en el establecimiento de salud, me voy a ir porque tengo una llamada de un paciente que tiene síntomas respiratorios y voy a ir a la casa con mi equipo de A2 o de A3, ¿no es cierto? Llego a la casa, evalúo al paciente, le tomo la prueba y si me sale positivo, tengo que empezar a iniciar la ficha 00 que está acá en rojo, donde se realiza ese triaje, sea en domicilio, sea en el establecimiento de salud, y aquí están los diferentes ingresos de los que yo les he estado comentando, inicio el proceso del sistema de información. Hay la ficha 100, que tiene que ver con la aplicación de la prueba rápida, la ficha 200 para identificar los contactos, triaje de prueba rápida, y también diferenciar si es un paciente leve con factores de riesgo o sin factores de riesgo. Luego de eso, si requiere hospitalización, voy a utilizar la ficha 300, pero, ojo, de todas maneras, para los casos leves, como ya lo hemos hablado, tiene que coordinarse con la DIRIS a través de epidemiología para que se pueda hacer el seguimiento correspondiente. Luego está la ficha 400, que tiene que ver con el traslado del paciente a través del SAMU, y ahí viene la ficha 500, donde nosotros vamos a ver cómo hay la disponibilidad en relación al número de camas. Y la ficha 600 es básicamente el certificado cuando ya el paciente ha fallecido y tenemos que llenar los certificados de defunción. Esas son las fichas. Ahora vamos a ver nosotros que estos registros de información se esquematizan y se resumen en estos. La ficha 00, que es el ingreso, que son formatos para registro de triaje. La ficha 100, que es formato para realización de la prueba rápida. La ficha 200, que es el formato de investigación epidemiológica. La 300, que es el formato de registro del seguimiento clínico. La 400, que es el formato de la atención prehospitalaria para el traslado del paciente. La 500, el formato de atención hospitalaria. Y la 600, que es el certificado de defunción. Esta lámina que cuando nosotros la vemos y decimos, ¿qué es eso? ¿Cómo se lee? Es el resumen de estos seis formatos que están esquematizados en esta diapositiva y que recoge todos los pasos anteriores que nosotros hemos socializado con ustedes y que están registrados en la norma técnica. Se ha aprobado, ¿no?, una directiva para este sistema SID-COVID que lo que ha pretendido y se ha logrado es que se actualice los registros de información y que se articule con los diferentes actores. La información del EPLAB, que es todo el tema de la prueba rápida, la información del NOTIVEA, que es todo lo que es la ficha epidemiológica, la información del seguimiento del caso, ¿no es cierto?, que se ha estado recogiendo a través del GIS,
que se les ha socializado a ustedes los códigos de la codificación, ¿no es cierto?, de los CIES, tanto del sospechoso, del confirmado y del fallecido, ¿no? Y esto congrega que haya un comité de esta unidad que está a cargo de un representante nombrado por el por el ministro de Salud, perdón, un representante del Viceministerio de Salud Pública y un representante del Viceministerio de Prestaciones. Esta unidad es la que va a articular y va a hacer el seguimiento para poder hacer los ajustes correspondientes y las precisiones o las modificaciones que se tengan que dar de acuerdo a lo que se está realizando en relación al seguimiento de los casos por este aplicativo informático. Este es parte de los más detalles que se están realizando, pero tenemos que tener en cuenta que son 6 formularios que van a tener que ser llenados automáticamente en este sistema a través de estas tablets que han sido distribuidas, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Parte de este sistema de registro de información a través del COBO, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema de la aplicación de las pruebas rápidas. Nosotros podemos ver cómo están las diferentes DIRIs, ¿verdad? En el caso de Lima, cuántas tamizajes se han realizado, cuántas han salido reactivos, cuántos han salido negativos. A esto, el suministro de pruebas que se ha brindado, ¿no es cierto?, a cada unidad ejecutora, los saldos de los almacenes que ellos puedan tener, el porcentaje de positividad y cuántas están aparentemente sin registrar. Nos sirve mucho para poder ver si nuestra intervención está siendo justo en los focos rojos, ¿no es cierto?, para poder identificar tempranamente a todos los casos sospechosos. Ver el control que tenemos en los stocks, ver cuánto hemos digitado, y todos esos reportes son, o datos son exportados de la hoja de cálculo Excel que bota este sistema del SID-COVID, que se llama, en el caso de la parte de lo que corresponde a los exámenes de pruebas rápidas, laboratorio COBO-MINSA. Muy bien, hasta aquí hemos socializado todo el tema de la norma técnica 139. Va a salir una nueva versión que prácticamente va a modificar un poco el tratamiento, en la cual se amplía el tratamiento a los casos leves, el manejo de las pruebas rápidas, se va a precisar básicamente en los contactos domiciliarios y en los contactos que son trabajadores de salud, asintomáticos o sintomáticos. Habla también de qué hacer en poblaciones cerradas, como son los institutos penitenciarios o los asilos o los albergues de los mayores, ¿verdad? Y parte de ello es la actualización que se está dando en este documento técnico que próximamente va a salir. El resto de las actividades se mantienen, el seguimiento va a ser más exhaustivo y el sistema de información tiene que estar presente. Lo otro es las orientaciones para la continuidad de las acciones de la prevención y control de anemia, dirigido al personal de salud. Estos son unos lineamientos que nosotros necesitamos realizar en tanto se mantengan las medidas de aislamiento social. No todo es COVID, no debemos descuidar las otras intervenciones, las otras estrategias, y debemos implementar acciones de seguimiento de los niños a través del teléfono u otros medios disponibles según corresponda. Y vamos a hacer énfasis en lo siguiente. Énfasis en lo siguiente. 1, necesitamos garantizar el suministro de tratamiento de los niños con anemia, brindar esos productos farmacéuticos y ver que estén disponibles en el hogar. Necesitamos organizarnos, garantizar este suministro en los niños, ¿verdad? Muchos de ellos han iniciado, la cuarentena empezó hace 15 días, ya hemos cumplido el mes, nos estamos yendo hasta fin de mes, pero necesitamos garantizar esa continuidad de esa disponibilidad de esos productos farmacéuticos.
Lo segundo, garantizar el monitoreo del manejo terapéutico de la anemia que corresponde al consumo de lo mismo, ver si ese consumo está ocasionando algún evento adverso, ver que esté disponible en el hogar, a través de qué, de la vía telefónica y que pueda estar registrado en un documento, en un libro de seguimiento de casos, lo que nos va a permitir a nosotros llenar los sistemas a través del GIS. En el caso de anemia, el sistema de información que nosotros estamos llenando, registrando, es a través del GIS web, del GIS MINSA. ¿Qué otra cosa más tenemos que hacer en anemia? Debemos brindar orientación y consejería sobre el consumo de los alimentos saludables, ricos en hierros, a fin de poder indicar el acceso a los productos de origen animal y vegetal. Es decir, la orientación y consejería de aquellos niños que nosotros tenemos registrados, porque tanto como anemia como inmunizaciones manejan la nominal de casos, con los problemas que tenemos, pero sabemos quiénes son nuestros niños, dónde están nuestros niños, y podríamos hacer esa orientación y consejería a través de la vía telefónica. Hay que realizar el seguimiento telefónico al niño con anemia. Yo llamo al niño, veo cómo está, si está tomando tratamiento, si tiene tratamiento, si tiene algún problema respiratorio. Y si hay casos sospechosos con COVID-19, de acuerdo al documento técnico, tengo que identificarlo y coordinar con epidemiología para el estudio de contacto correspondiente. ¿Sí? El otro punto es que debemos brindar orientación sobre las medidas preventivas en casa, como es maximizar el lavado de manos, el aislamiento social, que cumplamos la cuarentena, el uso de la mascarilla quirúrgica o de tela debe ser obligatorio. De acuerdo al mandato que ha hecho el presidente del país y que nosotros estamos ejecutando al 100%. Y parte de la orientación o parte del conversar con estos, buscar el seguimiento de los niños, es identificar los signos de alarma para las iras en nuestros niños con anemia. Son orientaciones que nosotros debemos de realizar con la finalidad de poder darle continuidad a los niños que han iniciado tratamiento, seguir haciendo la orientación de los mismos y poder monitorizar la evolución de ellos y además indagar si es que hay algún caso sospechoso de COVID en la familia. Orientar en las medidas de prevención tal como están establecidas en esta diapositiva. El equipo de la UFANS ha estado trabajando, la licenciada Lino, ha estado trabajando con la OGTI y ha salido un documento también de orientaciones para la alimentación y nutrición saludable en el hogar dirigido a la comunidad. Entonces ustedes me dirán, ¿no? ¿Cómo voy a anotar yo que estoy llamando al paciente? ¿Bajo qué lo voy a registrar como producción en el sistema, en el aplicativo del GIS? Entonces han estado conversando, han estado coordinando y en esta diapositiva ya hay códigos del GIS donde se ve el seguimiento telefónico, donde se ve la visita integral familiar, donde se ve la teleorientación sincrónica, la sincrónica. Si yo voy y no puedo registrar directamente, lo registro y después se actualiza solo y el telemonitoreo. Estas codificaciones de actividades van a ser asignadas al personal de salud. Están trabajando para que sea para todos los diferentes grupos ocupacionales, que podamos hacer este telemonitoreo y que podamos registrar las actividades que nosotros estamos realizando. Un momentito, por favor. Ok, entonces
Estas son prácticamente las orientaciones que nosotros queríamos compartir con ustedes en relación a cómo fortalecer las acciones en la prevención y control de la anemia, que deben ir acompañadas de esta socialización de la norma técnica 139. Aprovechar esas llamadas por teléfono, ese seguimiento por teléfono, brindar ese alcance a los niños, garantizar el acceso a los tratamientos, ¿no es cierto? Y que puedan ellos continuar con la orientación y consejería y el seguimiento que nosotros hemos estado haciendo probablemente de forma presencial, pero que ahora lo vamos a hacer vía remota o vía telefónica. Eso es parte de las acciones que nosotros queríamos conversar el día de hoy y bueno, estoy ya a las preguntas que puedan darse a través del chat. Muchas gracias. A ver, voy a tratar de simplificar el tema de las preguntas que se están dando aquí. Como ustedes saben, ya estamos cerca a la hora del toque de queda. En algunas regiones están antes que nosotros. Y bueno, vamos a tratar de responder a las preguntas que estamos viendo a través del chat. Son varias, no vamos a pretender responder todas, el tiempo nos va a ganar, pero probablemente las principales preguntas son las que se están dando. La idea de esta reunión es que todos los equipos técnicos de anemia a nivel nacional, que corresponde al área de laboratorio, al área de seguimiento de niños de caso, al área de la orientación y consejería nutricional, todos los equipos puedan tener el conocimiento de esta norma técnica, que pronto va a ser actualizada. La enfermedad del COVID, ustedes saben que está cambiando, cada periodo corto se va conociendo, la alerta epidemiológica es la que varía, pero que ninguna de ellas colinda con lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, si yo tengo, por ahí me hablan de las visitas domiciliarias o las visitas, perdón, telefónicas. Todos los establecimientos, y en este programa especialmente, en esta unidad de prevención y control de anemia, manejan su padrón nominal. Tienen un padrón nominal que se está trabajando con la meta 4, ¿verdad? Tienen ahí consignados los teléfonos y las direcciones. Yo a través del establecimiento sé cuántos niños tengo, el reporte del GIS me da esa información, porque sí se da esa información, se puede sacar, y yo puedo empezar a seguir a los niños y verificar en qué número de mes de tratamiento está. De acuerdo a eso, gestionar internamente la forma de poder alcanzar estos esquemas de tratamiento a esos niños que de repente se han quedado sin los mismos, o prever que para el tiempo que viene no le falte y se dé la continuidad en este aspecto. Entonces, todos los establecimientos de salud, en su gran mayoría, cuentan con un servicio telefónico, ¿no es cierto?, del establecimiento de salud, y eso es lo que nosotros deberíamos utilizar para poder contactar con estos niños. No en el nivel nacional, no en todos los departamentos, se está dando por ahora la transmisión comunitaria, seguimos en algunos con la transmisión focalizada. Y hay 1 o 2 regiones que hasta el momento, que he visto hasta ayer o hoy día en la mañana, no presentan casos. Por lo tanto, las actividades tienen que continuar, no podemos bajar la guardia y tenemos que ser muy creativos entre todos para poder hacer el seguimiento de esos niños. Si bien es cierto, el bolsón de casos, como de todas las enfermedades, es Lima, ¿no es cierto? Es Lima. Entonces, nosotros tenemos que ver a través de Lima, a través de los asistentes técnicos, que también están distribuidos a nivel nacional, el organizarnos internamente, cómo vamos a desarrollar este tipo de intervención. Por ejemplo,
¿Cómo ha hecho VIH para poder entregar los antirretrovirales? ¿Cómo está haciendo tuberculosis para poder administrar los tratamientos? Son lineamientos que se han emitido para poder garantizar la continuidad de los tratamientos para estos niños o para estos pacientes. Entonces, por ejemplo, VIH, las recetas de los esquemas de tratamiento para los pacientes son dejados en la farmacia, ¿no es cierto?, de los establecimientos que brindan los tratamientos, y el paciente simplemente se acerca y recoge su tratamiento, pero el monitoreo es vía telefónica. ¿Está bien? Yo puedo coordinar con el municipio, ¿no es cierto?, con el gobierno local, para poder trasladarme y distribuir los tratamientos de aquellos pacientes que yo tengo registrado que le puede faltar o que se le tiene que completar para que cumpla este periodo de cuarentena. Nosotros somos los primeros que debemos de dar el ejemplo en poder tener las medidas de prevención. Mascarilla obligatoria, lavado permanente de manos por más de 20 minutos, el aislamiento individual, el aislamiento social, ¿no es cierto? Yo tengo que estar 1 metro a otro metro de otra persona si es que voy al mercado, voy a hacer algún trámite, o voy a la farmacia porque necesito algún tratamiento. Esas prácticas saludables o métodos de barrera que tenemos que hacer, debemos enseñar y orientar a nuestro personal y también a nuestros pacientes. Entonces, esos tratamientos, ustedes, a través de las gestiones internas que podamos hacer, vamos a tener que alcanzar a través de los municipios, a través de los serenazgos, establecer estrategias internas que nos permitan garantizar que esos tratamientos lleguen. El ingenio que cada uno le pone por garantizar esos esquemas de tratamiento va a ser muy exitoso. No es fácil, nada es fácil. Aquí en Lima tenemos varios niños, pero que lamentablemente se ha visto que esta cuarentena de 15 días ha pasado 1 mes y de 1 mes a 45 días, y probablemente continuemos así. Si bien es cierto, los medicamentos para estos casos son emitidos a través de las recetas médicas, los coordinadores o los equipos técnicos de anemia van a tener que coordinar con el médico tratante para poder emitir estas recetas y poder brindar estos tratamientos a las personas. El tema es, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Si ustedes, ¿qué es lo que plantean? A través de esta emergencia que se ha presentado, ¿no es cierto?, de esta emergencia que se ha presentado, no es una emergencia que ha sido prevista. Todos estamos inmiscuidos en relación a este tema. Todos, absolutamente todos. Y al final, el tamizaje de la prueba rápida no solo lo está haciendo el laboratorio, lo está haciendo también la enfermera, lo puede hacer también el médico, el personal de salud que esté capacitado. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, hay un respaldo legal, por ahí digo sí, hay un respaldo legal, que son los decretos de emergencia que han estado emitiéndose, que se siguen emitiendo, ampliando este periodo de aislamiento social. Entonces, documentos técnicos hay, nosotros vamos a de una u otra manera poderles dar las herramientas necesarias a través de circulares que se van a emitir, así como lo han hecho las otras direcciones, y que ustedes puedan hacer este seguimiento a través de la vía telefónica o del que ustedes dispongan también a través del establecimiento de salud para poder alcanzar el monitoreo de estos niños. Ojo que está aprobado desde un decreto supremo el poder monitorizar a los niños vía telefónica, tal como se está haciendo con los pacientes COVID. Y esto yo creo que es una tarea, no va a ser fácil, va a ser una tarea, es una tarea ardua, entiendo bien lo que ustedes están planteando, pero va a ser una tarea ardua que vamos a tener que ver cómo la vamos a cumplir.
La ideal hubiera sido que desde un comienzo demos los esquemas de tratamiento a los niños, ¿no es cierto?, para un mes o para 2 meses. Nadie ha previsto que esa cuarentena se iba a expandir y por ello ahora me imagino, espero y yo estoy segura que hay estrategias que cada región ha implementado para poder garantizar esta actividad. Entonces, este tema del seguimiento y del monitoreo remoto que se está empezando a hacer en las diferentes estrategias, va a tener que tener un registro a través del GIS también, ¿no es cierto? Los equipos, no todos los establecimientos están abiertos al 100%, ¿verdad? No están abiertos al 100%, son equipos o brigadas o piquetes que están trabajando, no está abierta la consulta externa,